muy grato para mí estar en su universidad, en su ciudad. Seré más bien breve. El tema que traigo es inmenso, es grande, es complicado, pero trataremos de hacerles una invitación para que me acompañen en un recorrido mental por la realidad histórica de Chile y su sociedad entre el medio siglo pasado y la actualidad, porque así se va a entender mejor y se le va a encontrar algún sentido a mis palabras esta tarde. Para entender la crisis de la democracia chilena, la crisis de convivencia y la ruptura violenta de su institucionalidad y el surgimiento del régimen cívico-militar con apoyo civil de facto dictatorial en mi país, es necesario tener presente que Chile es una sociedad de unos 7,5 millones de habitantes a mediados del siglo XIX, y poco más del 50% de esos 7,5 millones en 1950 todavía habita en el campo, no en las ciudades. Después de 1955 recién, paulatinamente comienzan las personas a dejar el campo, trasladarse a las ciudades e intentar vivir con un salario mejor en una actividad muchas veces alejada de la actividad agraria, valga la redundancia. De manera tal que cuando sobreviene la paz después de la Segunda Guerra Mundial, que también nos tocó de cerca en algunos aspectos, la población chilena culta o más cultivada sí habita las ciudades y se encuentra repartida en su pensamiento, en su cultura política, en tres grandes carriles de pensamiento y de transformación. La Guerra Fría es particularmente dura en Chile, que es un país en donde la Guerra Fría fue exacerbada en los años 70, pero terminando 1959, terminando la década de los 50, la guerra de liberación de un sector de la población cubana y la revolución cubana fue un suceso que rebotó muy fuertemente, influyó muy fuertemente en el pensamiento de muchas personas en la sociedad chilena, y eso ayudó a entender, comenzando en los años 60, por qué estos tres carriles de pensamiento político que dieron lugar a la convergencia de tres grandes proyectos de transformación de Chile en los brazos o en las mentes, por una parte de las derechas, con una muy fuerte presencia del pensamiento católico en ellas, y una apuesta de desarrollo que consistía en más de lo mismo y en ninguna transformación estructural para mejorar lo existente. Hay que decir, posiblemente vaya a decir muchas cosas esta tarde que son terribles o difíciles de asimilar de buenas a primeras. Por otra parte, junto con el pensamiento de los dos principales partidos de derecha en Chile, liberales y conservadores, comenzando en los 60 se produce una baja de su apoyo popular en favor del pensamiento católico, en favor de una estrella ascendente que es el pensamiento social cristiano, que consiste en la democracia cristiana chilena, un partido con clara influencia por una parte de las encíclicas papales y por otra parte del pensamiento de Jean Maritain, un partido que ha
que surge a fines de los 50, en 1957, y que propone un proyecto de desarrollo para el país democrático, nacional, popular, y que apuesta por la integración de las personas que se encuentran marginadas del quehacer político, económico, etc., habitando las villas miserias y las poblaciones de las urbes afectadas con muchos problemas de sanidad y de vivienda. Apuesta a la democracia cristiana por una mayor profundización de la participación política, una profundización de la educación, etc., un quehacer de los cuerpos intermedios de la sociedad, en donde se encuentra un protagonismo que le permita a las personas no solamente trabajar, sino que también expresarse políticamente. Y por otro lado encontramos diversas izquierdas en el Chile comienzo de los 60 que traducen influencias que provienen fundamentalmente del marxismo, leninismo, pero también de pensadores que en América Latina apostaron su minuto, en su momento, por una transformación en donde el Estado tuviese un papel importante en la realidad nacional. De manera entonces que la historia nacional chilena comienza la segunda mitad del siglo XX con uno de estos tres proyectos que hemos mencionado, haciéndose con el poder, llegando a la presidencia de la República, y me refiero al auge y al triunfo de la democracia cristiana en las elecciones presidenciales de 1964, en donde, junto con el apoyo de la Iglesia Católica, junto con el apoyo de políticas nacidas desde la América Latina y desde los Estados Unidos, en que hay apoyo económico para la causa de Frei, su líder, el líder de la democracia cristiana, va a llegar a establecerse en el gobierno de la República, superando al proyecto socialista encarnado también en 1964 por el doctor Salvador Allende. La diferencia es estrecha. Las derechas en Chile han volcado todo su apoyo a la apuesta democrática cristiana como una forma de evitar el mal menor. Y sumando y restando, tenemos entonces en 1964 que se instala en Chile un gobierno que encarna un proyecto de transformación de la sociedad en la cual van a ser modificados aspectos cruciales de su quehacer económico y educativo. Entonces, si nos preguntamos ¿qué cambió en Chile con el gobierno de la democracia cristiana? ¿Qué permaneció? A mi juicio hubo dos grandes transformaciones que le cambiaron la faz, le cambiaron el rostro a la economía chilena, y esas dos transformaciones fueron, por una parte, el impulso, legalmente hablando, de una mayor presencia del Estado en la economía chilena. La economía chilena es una economía en esa época muy dependiente de la explotación de los grandes minerales de cobre existentes en el norte árido de Chile. Esos grandes yacimientos, hay otros en la zona central, pero la parte que voy a acercar al norte, esos grandes yacimientos pertenecen a capitales y a propiedades estadounidenses. Y en Chile, desde 1960, en las izquierdas desde antes, hasta en sectores de la derecha, se aboga por una mayor presencia chilena en el manejo y en la propiedad de esos grandes yacimientos. En concreto, entre 1965 y 1969, el gobierno del presidente Frei entra en tratos, por una parte, con las grandes empresas de capitales estadounidenses para adquirir el 50% más uno de esas grandes propiedades y manejarlas por parte del Estado, para darle al Estado una presencia en la gestión, en el manejo, en la explotación y en la propiedad
de los grandes yacimientos de cobre. Ese proceso se lleva a cabo en dos facetas. Primero en el año 65, con la empresa internacional Químico. Después en 1969, con la empresa internacional Anaconda, en lo que se conoce como la chilenización del cobre, es decir, hacer de la gran minería del cobre un producto de explotación y exportación donde el Estado chileno se beneficie todavía más por tener presencia en la propiedad de los grandes yacimientos. La idea de vender parte de la propiedad de la Químico al Estado chileno es una idea que proviene de los estadounidenses, no es una idea chilena. Pero se negocia y se logra el establecimiento durante todo el gobierno de Frei de dos nuevas grandes compañías exploradoras de cobre, en donde el Estado chileno lleva el 51% de la propiedad y el porcentaje restante sigue todavía en manos de los grandes consorcios estadounidenses. Aún así, la mayor presencia de recursos económicos permite justamente una profundización de otras áreas de la economía en un estado, el chileno, en donde desde mediados de siglo hay una fuerte creación de industrias y de empresas en donde la presencia del Estado va a ser importante para ir sustituyendo importaciones e ir conteniendo o deteniendo la dependencia del mercado internacional y del tío Sam en materia de abastecimiento de productos provenientes del exterior. Menciono esto porque después de la Segunda Gran Guerra Mundial, en 1989 prácticamente era de un dígito la importación de productos provenientes de los Estados Unidos hacia Chile. Y era de dos dígitos. La mayor parte de nuestra vinculación económica era con los países europeos en 1939. Con la guerra se invierten los términos. La vinculación con los países europeos retrocede a cero, o casi cero, y la relación con los países de América Latina, pero fundamentalmente con los Estados Unidos, se empina hasta transformar al país en un punto de importación de productos provenientes de la gran potencia norteamericana, que se puede notar incluso hasta el día de hoy, si uno transita por la gran ciudad, ¿verdad? Y va a haber todavía restos de aquella situación. El caso es que la chilenización del cobre es un paso que avanza a una idea que acarician las izquierdas en Chile desde mucho antes, que es una total nacionalización de las riquezas básicas, que el total de las riquezas básicas se encuentre en manos chilenas, y esa es la razón por la cual desde las izquierdas se le hizo la vida imposible al gobierno Frei por esta diferenciación, por estas diferencias ideológicas y políticas, de rechazar la chilenización del cobre, apoyarla en el Parlamento, pero rechazarla doctrinariamente, porque evidentemente estaba todavía a menos camino de sus aspiraciones, en su propio proyecto de desarrollo político para el país. Las derechas van a transformarse durante el gobierno de Frei y van a conformar un gran partido de derecha, el Partido Nacional, que va a constituir el otro polo de oposición al gobierno Frei, partido este que incluso llega a ser acusado de sedición, lo que explica una fuerte oposición y una serie de intercambio de golpes entre sus seguidores, incluso en los tribunales de justicia, cuando el gobierno Frei interpreta que esta derecha del Partido Nacional estaría moviéndose como para conspirar en su contra. En los tribunales nada de eso se pudo probar, pero la derecha tenía
una tremenda oposición al proyecto demócrata cristiano, porque además del proyecto del cobre, la transformación económica que apuesta el gobierno demócrata cristiano consiste en una reforma agraria que termine el latifundio en Chile. El latifundio en Chile no va a terminar con la democracia cristiana, pero el proceso de reforma agraria que se logra aprobar en el Parlamento en 1967 logra la expropiación con indemnización a 25 años de los predios mal explotados, los predios abandonados, o bien los predios privados en donde no se cumplan las leyes sociales de pago de salario a los jornaleros y campesinos. El caso es que hay un globo de por lo menos un tercio de la tierra agrícola que va a ser expropiada en esta modalidad de la legislación de 1967 por el gobierno demócrata cristiano, que sembró una oposición y una resistencia en los sectores propietarios de predios muy fuerte y que alimentó evidentemente las opiniones y el proyecto democrático calmo que las derechas decían, o la derecha en esa época decía sustentar. Una de las oposiciones más grandes en las transformaciones del agro plantea la derecha es que el gobierno, al hacer estas expropiaciones e instalar asentamientos campesinos en los predios expropiados, si bien conserva el derecho al antiguo propietario de 80 hectáreas de riego básico para que la siga teniendo, en los asentamientos no se entrega propiedad privada a los campesinos. Se establece un sistema de manejo híbrido en que entre agentes del Estado y los jefes de las familias campesinas en cada asentamiento definen qué sembrar, cómo producir, a quién contratar, etc. en este proceso de transformación. El caso es que el gobierno de la democracia cristiana indudablemente que prosigue por otra parte con el impulso al fortalecimiento de los cuerpos intermedios de la sociedad, en donde se potencia por medio de la legislación sindical de 1967 la creación de sindicatos. En realidad la primera legislación de sindicatos en Chile es de 1924. Después, con González Videla, en 1947 hay otra ley de sindicalización, pero son tales los requisitos que hay que cumplir que en el fondo significa que la vida sindical en Chile es mínima, promediando los años 60. De manera tal que la transformación sindical que se produce inmediatamente después de promulgada la ley, se multiplican los sindicatos campesinos, incluso hasta van a surgir sindicatos patronales, ¿verdad?, al amparo de la legislación, pero también se multiplican los conflictos laborales en el medio rural, en el campo. Y eso significa una diversidad de huelgas, el inicio de gente que se apura en este proceso de transformación y el inicio de ocupaciones de predios, muchas veces de forma violenta, ¿verdad?, que significa la intervención de la fuerza pública y la invocación de la vulneración del derecho. Digamos, ¿cómo es posible hacer una transformación si se vulnera el derecho? Hagamos las transformaciones pero sin vulnerar el derecho. El caso es que hay casos sonados en donde la violencia alcanzó a los agentes del Estado. Hay un director de la Corporación de Reforma Agraria en Linares que muere justamente cuando va a hacerse cargo de la expropiación de un predio campesino cerca de Linares, en donde la sociedad propietaria lo enfrenta, violentamente falla la negociación y en la turbamulta que se produce, un golpe en la cabeza quita la vida finalmente a este jefe de la Corporación de Reforma Agraria linarense, generando una gran polémica en el país y atizando el desencuentro en materia doctrinaria política entre el oficialismo y los sectores, en
este caso de la derecha, que no resisten. El caso es que las transformaciones que logró establecer el gobierno de la democracia cristiana, con el liderazgo de Frey a la cabeza en mi país, tomó caminos también que dicen relación con la educación. Y en ese sentido, para terminar el preámbulo y entrar en el proyecto socialista, en ese sentido, hasta el día de hoy, el sistema de elección de selección en las universidades chilenas, públicas y privadas, pasa fundamentalmente por un sistema de selección rindiendo una prueba de aptitud académica que se llamó en 1968 y que con algunos cambios de maquillaje se sigue aplicando hasta el día de hoy. En la educación hay universidades que van a conocer los vientos de reforma de los 60s en mi país y que significó la participación estudiantil y su contribución incluso a la elección de autoridades en un proceso de reforma universitaria que se dio en las principales universidades chilenas, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, proceso que se truncó con el deterioro de la convivencia política y el golpe de Estado en 1973. Pero de la época de la democracia cristiana, si uno en Chile sintoniza la televisión nacional es una obra, es un empuje del Estado que condujo la democracia cristiana, sin duda. Como los cambios en la educación que dieron lugar a la prueba de aptitud académica, como los cambios en la educación que dieron lugar a reemplazar una enseñanza primaria de 6 años y una enseñanza secundaria de 6 años por una enseñanza primaria o básica de 8 años y una enseñanza secundaria de tan solo 4 años, incluido el ámbito técnico comercial y humanístico. De manera tal que esos cambios llegaron para quedarse y están subsistentes hoy en día en Chile. Es posible sintonizar televisión nacional hoy día en Chile, sí. Y es posible también hacer desde primero a octavo básico y desde primero a cuarto medio también hoy día. Eso no ha cambiado. Han cambiado los contenidos, han cambiado los énfasis. Pero algunos de esos procesos del proyecto social cristiano se quedaron, permanecieron. Otros estuvieron llamados a cambiar. En 1970, las izquierdas en Chile, excepto el movimiento de izquierda revolucionario, que es una agrupación más pequeña, no es un partido político, es un movimiento que fundado en 1965 apostó por la vía insurreccional, violenta, para construir el socialismo, construir otro Estado y otra comunidad y otra moralidad en mi país. Todas las fuerzas de izquierda, prácticamente, o casi todas, excepto esta y otras menores, conformaron en 1969 la Unidad Popular. Y la Unidad Popular que agrupó a los principales partidos de las izquierdas en Chile: el Partido Comunista, el Partido Recabarra, el Partido Socialista, organizado en 1933, en 1922 el comunista, que con distintas idas y vueltas terminan reuniéndose junto a un sector desgajado de la democracia cristiana que abraza el marxismo, el Movimiento de Acción Popular Unitario MAPU, junto a los radicales. Después va a tener otros apoyos provenientes de la izquierda cristiana ya en pleno gobierno de Allende, pero esta fuerza, la Unidad Popular, logra llevar a Allende a ocupar el sólido Higgins, a ocupar la presidencia de la República, después de una agitada campaña electoral en que se enfrentan 3 proyectos políticos. El proyecto político que encarna Salvador Allende, de construcción del socialismo en democracia; el proyecto político de la democracia cristiana, en la continuación de Radomiro Tomic, un especialista en cuestiones mineras; y la candidatura del expresidente de la República en brazos del empresariado y de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez. Digo el empresariado y las fuerzas políticas de derecha porque hay que hacer una distinción aquí que es fundamental para entender lo que viene. Hay colegas míos que no comparten lo que voy a decir, pero en Chile una es la derecha política propiamente tal, que está hasta el día de hoy en 2 partidos, o más quizás un día,
y otra es el doctrinarismo político ideológico que se cultiva y que proviene de las grandes asociaciones empresariales. En 1970, mi convicción es que las empresas, que los sectores dirigentes empresariales de mi país sienten un profundo desprecio por la derecha chilena, por los partidos políticos en general, y que el protagonismo político, en verdad, que aparece muy en la prensa y muy en las instituciones, protagonizado por los partidos, creo que cualitativamente es más importante por los medios de prensa, por el empleo que generan, etc., en el sector empresarial. Entonces, ojo con el sector empresarial, porque es un protagonista de primera línea que en más de un momento incluso ha logrado eclipsar la cobertura de los partidos en mi país, y eso hasta el día de hoy. El caso es que en la elección de 1970, dramática, el electorado se divide en 3/3, derecha, centro y izquierda. La candidatura de Alessandri obtiene 40.000 votos menos que la de Allende. Allende va a lograr el triunfo, va a llegar primero, Alessandri segundo y Tomic tercero, el oficialismo totalmente derrotado, ¿verdad? Allende logra el 36% de la votación, un poco más abajo Alessandri, lo que obliga a la intervención del Congreso Nacional. Cuando ningún candidato presidencial obtiene mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, el Congreso pleno, es decir, Cámara de Diputados y Senado reunidos en una sesión especial dirigida por el presidente del Senado, votan de entre las dos mayorías más importantes relativas quién tiene la elección ganada. Digamos, el Congreso pleno proclama al ganador. Constitucionalmente, el Congreso podía hacerlo por cualquiera de los dos, por Alessandri o por Allende. En nuestro ordenamiento jurídico, la costumbre no constituye derecho. Eso dice el Código Civil nuestro, en su primer artículo, o en su segundo artículo. Entonces, la elección está abierta en el Congreso. La tesis que surge en la derecha, de que el Congreso vote por Alessandri, se proclame a Alessandri, y este renuncie y llame a una votación de todas las fuerzas democráticas unidas para enfrentar eventualmente una candidatura o una reconfiguración de las fuerzas de izquierda, y así evitar lo que algunos interpretaban como la llegada del comunismo al poder, es una tesis que no recibió respaldo entre quienes supuestamente iban a beneficiarse de esta proposición. Alessandri se negó a participar de esa idea, y algunos grupos termocéfalos, algunos grupos de orden nacionalista, muy entre comillas, y de derecha, con apoyo de agentes extranjeros, desde los Estados Unidos específicamente, intentaron generar no sé lo que intentaron generar, una revolución, un golpe de Estado, una cosa muy estrambótica, con la peregrina idea de secuestrar al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider. Y ellos pensaban que al hacer eso, antes que el Congreso Pleno se pronunciara sobre quién era el presidente de Chile para el periodo 70-76, entonces se terminaría todo y podrían haber nuevas elecciones y la democracia estaría salvada y un gran etcétera, y se evitaría el problema del comunismo. Vino el secuestro, o el intento de secuestro del general Schneider. Yo creo que no intentaron secuestrarlo, es muy extraño eso. Simplemente lo asesinaron, lo tirotearon cuando iba camino a su puesto. Muere a los pocos días, esto es octubre, y en octubre también se produce en el Congreso Pleno la proclamación de Allende como presidente de Chile para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre del 70 y el 3 de noviembre de 1976. Asume pues Allende en noviembre, con este apoyo de la Unidad Popular, con este apoyo en distintas fuerzas de izquierda y con el apoyo de la democracia cristiana en el Congreso Pleno,
la cual a cambio de la promesa de Allende de firmar un estatuto de garantías constitucionales, de avanzar en democracia y libertad, reformando la Constitución, etc. Entonces la democracia cristiana no tuvo problemas en poner sus votos a disposición de su causa en dicho Congreso. El caso es que, así las cosas, Allende encarna un proyecto de transformación, de constituir el socialismo en Chile mediante una metodología de trabajo político en democracia, en libertad, y superando la llegada de diversos regímenes vecinos socialistas o comunistas al poder por una vía que descansaba en la lucha política armada, que era lo que hasta el momento la historia mostraba. Entonces el proyecto de la Unidad Popular y de Salvador Allende logró concitar una atención mundial que no solamente significó una gran presencia de cobertura de medios internacionales en nuestro país, sino que también significó avanzar un peldaño más por parte de los países que tenían intereses en esta región de América del Sur y que colocaron también sus agentes a defender o a empujar o a luchar por sus respectivas causas. No es un misterio hoy día, ¿verdad?, la intervención de una parte de la inteligencia de los Estados Unidos de América en maniobras tendientes a impedir la victoria de Allende en las urnas, y en 1964 y en 1970, ¿verdad? Tampoco es un misterio el ingreso a Chile de diversos agentes provenientes del Estado cubano, que el número aproximado de 2000 en diversas instituciones del Estado, el gobierno de la Unidad Popular los colocó allí, ¿verdad? Y que de una u otra forma esas personas que ejercieron papeles como funcionarios públicos también de alguna manera ayudaban a solidarizar y empujar el carro de la transformación del proyecto socialista. Hay una discusión respecto al número de unos y de otros. Yo creo que esa discusión es un tanto inútil, pero los estadounidenses, por ejemplo, terminan en paréntesis, ellos colocan a gente de primera clase. Colocar a gente de primera clase en el lenguaje de la comunidad de inteligencia significa que los Estados Unidos, por ejemplo, este es un ejemplo solamente, coloca a uno de sus hombres a hacer una tarea vinculada con prestación de servicios con la prensa, supongamos, o en el círculo de cócteles de las Fuerzas Armadas, o en las universidades. Y esa persona entra al país no solamente con pasaporte venezolano, o panameño, o español, sino que esa persona que tiene el rango de primera clase, además de mostrar su pasaporte venezolano, habla con acento venezolano, se mueve como se mueve el promedio de las personas que circulan en las grandes ciudades en Venezuela. Es decir, pasa absolutamente inadvertido en medio de la población local donde tiene que llevar a cabo su trabajo. Bueno, en Estados Unidos sabemos que por lo menos 40 gente de primera clase puso en la campaña de 1970. No se los ha podido identificar. A los cubanos sí. A los cubanos, el oficial a cargo de esta gente, cuando regresó a su país, se vio involucrado en un problema de vulneración de la ley cubana de drogas y terminó fusilado. Pero él declaraba que tenía comandos, en su currículum se decía entonces, en los 80 puesto, que comandaba 5.000 troops, 5.000 agentes en Chile. No creo que haya sido tanto. Yo conocí en Santiago las instalaciones donde estuvieron albergados funcionarios cubanos, y hay allí hoy día una universidad privada, la Universidad Bernardo Higgins, que es donde estudian fundamentalmente funcionarios públicos e integrantes de las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy. Y las instalaciones no eran para albergar tamaña cantidad de gente. El gobierno de Allende comienza su tarea de transformación con un discurso criollo, señalando que el camino de la construcción de una sociedad socialista será
con sabor a empanadas y a vino tinto, uno de los guisos nacionales, ¿verdad?, tradicionales en el país, que por supuesto está vigente desde antes y después de este periodo, hasta el día de hoy, y goza de mucha popularidad. La apuesta de Salvador Allende con su gobierno de transformación consiste en estructurar un gran sector estatal en la economía, el área de propiedad social, conformado por todas las empresas que maneja el Estado, más la adquisición, compra por la vía de compra de acciones, compra de títulos o por la vía de la expropiación de empresas que se encuentren produciendo, o bien que vulneran la ley de 1982 y que hayan caído en algún tipo de falencia que impide que sus productos lleguen a la población, dando entonces la posibilidad de que sean revisadas sin indemnización a los propietarios. El caso es que la transformación en el sector industrial, la conformación de un gran sector industrial estatal, es fundamental en los planes del gobierno popular para sustentar otras medidas en salud pública, en alimentación, junto con impulsar la nacionalización definitiva del cobre, esto es, que pase a manos del Estado Nacional los grandes yacimientos de la gran minería del cobre. Ahora, solamente una parte en manos de capitales estadounidenses y la otra parte en manos del Estado Nacional. De manera tal que el proyecto que se crea es de nacionalización del cobre, que se concreta con un verdadero torrente de apoyo político en el Congreso Nacional, donde todos los partidos políticos, sin excepción, derecha, centro, izquierda, votaron a favor de la nacionalización del cobre y del término, como subproducto, del término de la presencia del capital norteamericano en ese rubro de la economía del país. A mediados de 1971 surge esta legislación de nacionalización del cobre, que en un principio se trae pensada una indemnización a las compañías norteamericanas que han sido nacionalizadas, y Allende crea una comisión para que, por una parte, la Contraloría de la República en el país especifique cuáles son las ganancias excesivas que las grandes compañías de cobre han hecho en Chile desde 1955 hasta el momento de la nacionalización, cosa que se hace, y se llega entonces a la conclusión que por las ganancias excesivas de las compañías, de las grandes compañías de cobre norteamericanas en Chile, no merecen indemnización y por lo tanto el Estado legalmente no está obligado a pagar un peso de indemnización por la nacionalización. Hay una pequeña compañía que sí recibe indemnización, pero las grandes compañías de cobre durante el gobierno de Allende no recibieron nada, de nada, lo que fue visto como un despojo simplemente por la historiografía estadounidense. La verdad de las cosas es que la nacionalización es eso, es un acto político, no es un comiso. Cuando alguien comete un delito y asalta una tienda y la policía le quita el revólver y suena el asalto, eso es un comiso. Cuando el Estado confisca una finca o un edificio por incumplimiento del pago de las contribuciones, de los bienes raíces, etc., bueno, hay una confiscación ahí, hay una acción a beneficio fiscal por alguien que cometió un delito. La expropiación es otra figura. Cuando el Estado expropia una casa o expropia un edificio de departamentos o una parcela de agrado, bueno, la expropia y paga la indemnización correspondiente, porque ahí va a cruzar un nuevo camino, se va a construir una escuela, qué sé yo, mil cosas, pero lo concreto es que ninguna de esas figuras es lo que se hace con la accesión del Estado chileno a las grandes propiedades del cobre. Lo que se hace es una nacionalización, y por eso es que es un acto político que no cabe
es sujeto a la jurisdicción de los tribunales civiles. Entonces, los estadounidenses podrán, sí, claro, hacer un reclamo, pero evidentemente que no tuvieron indemnización. Y sí, tenían que conversar con las compañías de seguros por las cuales sus capitales los aseguraron, pero ese no es un tema chileno, es un tema de ellos. Quiero decir que infortunadamente después, durante el gobierno militar, hay un proceso de negociación por ahí entre los gobiernos de Santiago y Washington, y algo cae de indemnización a los Estados Unidos. Un paso infortunado a mi juicio. Pero digamos que la nacionalización del cobre significó que ese gran sector cuprífero no se tocó hasta el día de hoy. Ningún gobierno después de Allende ha osado privatizar el cobre o venderlo a compañías extranjeras o nada de eso. El cobre que se nacionalizó en 1971 sigue siendo hoy día tan chileno como entonces. Lo que sí es que ha surgido un sector en paralelo de explotación de cobre bastante grande al estatal. De hecho, Codelco es la empresa más grande que tiene el Estado chileno hoy día. Y esa es una transformación, es una cuestión que se realizó en su momento y que no se modificó. A diferencia de lo que aconteció en el agro, donde la rapidez, las expectativas de las personas en el campo por acceder a tierra cultivable, ya sea en granjas colectivas o en otras, o en centros de reforma agraria, alejados del manejo privado, significó en el campo una multiplicación de los conflictos, de las ocupaciones de tierra, de las tomas de tierra en forma ilegal y de las retomas también, con su cohorte de heridos, contusos y hasta fallecidos. El sistema judicial chileno fue puesto a prueba durante el gobierno Allende precisamente porque entre las políticas de transformación, cuando en las urbes o en el campo los trabajadores ocupaban una fábrica o un predio y generaban un conflicto, pedían la intervención del Estado, pero el Estado, el gobierno, muchas veces no tenía puesto en esa finca o en esa fábrica los ojos para pasarlo al área social. Entonces se va conformando un área rara en la economía nacional, sujeta a mucha conflictividad, que junto al quehacer diario va llevando la polémica política entre el gobierno y las oposiciones del centro democristiano y de la derecha a un punto de fricción, de crítica y de choque violento que ayuda a comprender el deterioro de la democracia chilena, las dificultades de los tribunales de justicia para solicitar fuerza pública al poder civil, ¿verdad? Y hacer imperar la ley en una sociedad que se agita y en donde algunos sectores esperan que se avance todavía con más rapidez para el establecimiento de una sociedad socialista. Hay un actor en Chile, Julio Llull me parece que decía: la democracia la perdimos entre todos. Y cuando nos preguntamos por aquellas cosas que se perdieron durante el gobierno de la Unidad Popular, bueno, la democracia, la convivencia, la tolerancia, el poder debatir y poder sacar adelante ideas a partir del encuentro de la diversidad, eso resultó muy doloroso. ¿Ya? Eso fue algo que se perdió durante el transcurso del gobierno de la Unidad Popular, no al final. No es algo que protagonizan los militares con su cruento golpe de Estado, no, es algo que se perdió antes, en donde las responsabilidades, hay que decirlo, están repartidas entre los seguidores del gobierno o algunos de los seguidores del gobierno en las agrupaciones de base, por una parte, y en los sectores políticos de oposición de distinto signo ideológico, por la otra. El proyecto de transformación socialista en Chile
de los 3 años, el primero fue el mejor desde el punto de vista económico. El primer año de gobierno fue un año en que el proyecto todavía era factible, no tenía los desencuentros ni la lucha que siguieron los años posteriores. En el primer gobierno la cesantía bajó a un dígito. La cesantía bajó sobre el nivel del 3%. En 400 años nosotros no hemos tenido ese nivel de cesantía. Lo que hay posteriormente a 1971, hay años en que es verdaderamente terrible. Un 30% de cesantía, por ejemplo, por la crisis económica de 1982-83. En el primer gobierno de Allende bajó la inflación. Teníamos una inflación de 2 dígitos, se bajó a cerca de un nivel del 20%, era de cerca de un 85%. En el primer gobierno de Allende, Escobar Armada barre bien, dice el refrán, sí, pero la verdad es que las cifras significarán también un aumento de los salarios reales. Se produce un aumento de la actividad comercial, eso está todo probado. Se produce un aumento de la actividad comercial y también de la inversión. Cuestión que a la vuelta del próximo año no vamos a conocer hasta muchos años después, producto de la crisis que se generó. Entonces, Allende no era una persona que estuviese de acuerdo con un avance por la vía de los empujones o de la fuerza, en absoluto, pero fue de alguna forma víctima de la incomprensión de una parte de las izquierdas, de una parte de sus seguidores, sin duda, y también de la dura oposición empresarial y de derecha. En el camino hacia acá estuve releyendo el libro de Orlando Sáenz Rojas. Orlando Sáenz Rojas era, es un hombre que vive todavía, era el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril en Chile cuando Allende llegó al poder, cuando Allende llegó a la moneda. Bueno, Orlando Sáenz es la persona que en 1971, desde la presidencia de la SOFOFA, comenzó a darse cuenta de que el proyecto de Allende, desde su perspectiva, era inviable. Inviable al punto de que este empresario comenzó en septiembre de 1971 la conspiración para terminar el gobierno de Allende, según él dice en su libro Testigo Privilegiado. Perdón, lo da a entender en su libro, lo dice con más claridad en algunas entrevistas que tiene en televisión por la Universidad Finisterrae en Chile y en algunas entrevistas en el diario del Mundo. En 1971 Sáenz comienza a formar una inteligencia privada que llegó a tener algo así como 70 agentes, a conseguir recursos dentro y fuera del país, a objeto de montar una lucha cuyo objetivo final era terminar con el proyecto socialista de Allende, que andando el tiempo se fue de alguna forma desdibujando por los desencuentros internos de la política chilena. Se ha hablado de Orlando Sáenz como uno de los generales civiles del golpe. La verdad de las cosas es que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 es generado en la mente de los civiles, como Sáenz. No es una cosa que se le haya ocurrido a los militares, no. Es una cosa a la cual llegan los militares empujados por los civiles. Seguramente empujados por alguno de los agentes que en los cócteles van empujando la antorcha de la lucha en contra de un gobierno que quiere establecer un estado totalitario, tiránico, comunista, etc. Y todos los epítetos que ustedes quieran agregar. Eso ocupó parte de las mentes de un segmento importante de nuestra sociedad. El problema de las interpretaciones. Yo doy un discurso, pero se interpreta de otra forma. Allende dio un discurso y las acciones de su gobierno dieron lugar a que fuera interpretado que en el fondo lo que perseguía era una revolución como la que habían hecho los cubanos o los soviéticos o nuestros conocimientos.
Entonces, hay dirigentes en la derecha chilena hoy en día, como Orlando Sáenz, como Andrés Alamán, en uno de los partidos de la derecha chilena, la Renovación Nacional, que en su momento, con otra edad, en 1973, estaban convencidos de que el proyecto Allende era un proyecto que no tenía destino dentro de la democracia, sino que pretendía ser el establecimiento de un Estado totalitario. De manera tal que el golpe de 1973 convergen distintas fuerzas internacionales y sobre todo nacionales para ese protagonismo. Si aceptamos la tesis, si aceptáramos la tesis de la Corte Suprema de Justicia que en Chile en mayo de 1973 o de la mayoría de la Cámara de Diputados que en agosto de 1973 señalaba al presidente Allende que por diversas razones colocadas en esa documentación escrita estaba vulnerado el Estado de Derecho en Chile y se encontraban vulneradas muchas de sus leyes, de la cual la responsabilidad cabía primero en el gobierno que encabezaba Allende. Si aceptamos la tesis de que el gobierno de Allende habría devenido en una suerte de inconstitucionalidad o ilegitimidad de ejercicio, no es menos efectivo que el 11 de septiembre de 1973 el golpe cruento de Estado terminó de barrenar toda la institucionalidad del Estado, porque la fuerza militar, cuando copó el gobierno y tomó la moneda y el control del orden público en todo el territorio nacional e insular de Chile, no tenía ningún precepto legal para así proceder. El artículo 4 de la Constitución lo dice claro: ninguna persona ni grupo de personas puede arrogarse por sí ni ante sí, ni a una excusa de situaciones extraordinarias, la representación nacional, la representación soberana, como para tomar una medida política de ese calibre. Entonces, el gobierno de Allende terminó en un fracaso. La crisis política de alguna forma fue solucionada, entre comillas, con un golpe de Estado en que se detuvo el enfrentamiento interno de las instituciones, de las personas, etc. Pero evidentemente lo que surgió fue un gobierno de facto. No un gobierno dictatorial. La palabra dictadura nos recuerda a la magistratura romana de la dictadura. No me gusta usar la palabra dictadura en ese sentido. El gobierno que surgió fue un gobierno de facto. Un gobierno que tenía las fuerzas militares además divididas. De los 4 comandantes en jefe que asume la Junta de Gobierno Militar ese día, solamente dos han tenido nombramiento de Allende en el pasado: el general Lee de la Fuerza Aérea, el general Pinochet del Ejército. El general que aparece director general de Carabineros no era el comandante de la Fuerza de Carabineros. El comandante de la Fuerza de Carabineros, el general José María Sepúlveda, ya estaba con el presidente Allende de la Moneda. El comandante en jefe de la Armada, el almirante José Teodoro Merino Castro, no es el comandante en jefe de la Armada, ejerce como subrogante. El comandante en jefe de la Armada es un hombre que es leal a Allende y a la institucionalidad y está encapsulado en su casa en Santiago. Hay cadenas en la reja de su jardín desde las 3 o 4 de la mañana del día 11, no puede salir para ningún lado. Los apresamientos de personal militar en la Fuerza Aérea que fueron conducidos al Estado Nacional llenan carpetas que tienen la forma de sus tapas del ancho de este escritorio. Afortunadamente, la división al interior de la fuerza militar no significó una situación de cruce de fuego. Afortunadamente, eso sin duda ahorró un número indeterminado de víctimas. En la Armada estaba el sector de apoyo entre los marineros más proclives al gobierno y no partidarios de una intervención militar. Y esos marineros, desde mayo de 1973,
mayo-agosto, comenzaron a ser interrogados, investigados, arrestados, una gran cantidad a lo largo y ancho de las bases nacionales de la Armada Nacional. De manera tal que esa cosa, esa idea que nos han dicho tantas veces, de que la férrea unidad de los mandos militares en Chile defenestró un gobierno que había caído en la inmoralidad, etc. Eso de la férrea unidad hasta por ahí. Esa idea de darle golpe de Estado para restituir la institucionalidad quebrantada tampoco está. El golpe se da el 11 de septiembre, se controla en unas horas el país. Sí. Pero nadie habla de soltar el poder público en poco tiempo. Nadie habla, desde el nuevo gobierno, de restituir la institucionalidad. ¿Cómo? Llamando a elecciones, elaborando una nueva constitución. Se demoraron 17 años en hacerlo. Si bien es cierto, la constitución de 1980 se plebiscitó en 1980, su articulado permanente y su puesta en práctica total, en realidad los chilenos le fueron a encontrar algo de sabor recién cuando se plebiscita el nombre que la Junta Militar propone para regir los destinos del país por 8 años más, y ahí se sugiere ni más ni menos que a uno de los artífices militares del coup d'État, al general Pinochet. La sociedad chilena dijo no, y la Constitución del 80 decía que en ese caso el gobierno tiene un año para llamar a elecciones presidenciales, parlamentarias, y se acabó. Pero a lo que voy es a que no hubo, el 11 de septiembre no fue un cuartelazo común y corriente tan manido en América Latina. No, fue algo más que eso. Fue algo más que eso. Tardó 17 años en dejar el poder público y apostó por un proyecto de transformación, y con eso termino, apostó por un proyecto de transformación liberal cuyos rasgos fundamentales se echaron a andar en 1975, pero cuya inspiración aterrizó en un documento elaborado por distintos economistas en el sector de Plaza Bulnes, vinculados con Orlando Sáenz, Emilio Sanfuentes, Jorge Caguas Sanchorros, y que significaron en los hechos lo que se denominó la revolución neoliberal. ¿Y en qué consistió? En 1973 el Estado chileno tenía alrededor de 400 empresas en su gestión, directa o indirecta. Eso se terminó. Sobrevino entonces la liquidación, la privatización de empresas. Y el Estado solamente, de esas 400, se quedó con un 10%, entre ellas la más importante, Codelco, y el Banco del Estado. Prácticamente todo lo demás fue privatizado. El movimiento sindical se atomizó. La poderosa Central Única de Trabajadores, que agrupaba las federaciones sindicales de mi país, las más importantes en los rincones más lejanos del territorio nacional, se terminó. Se abrió paso paulatinamente a una sindicalización por empresa. Entonces, nula posibilidad de negociación, haciendo fuerza, por ejemplo, en todos los sectores del carbón o del acero o del que fuera. El régimen aduanero, las dificultades de importación de suntuarios, eso se abrió. Se arrojó por la ventana el arancel aduanero, y a fines de los años 70 prácticamente los aranceles aduaneros, salvo por ahí alguna excepción muy notable, tendieron a irse a cero, o a un 10%, pero lo concreto es que hay un ajuste, hay una apuesta por un ajuste, se liberaliza el mercado de capitales, ya no es el Estado el principal deudor, los principales deudores son ahora los privados. Se trata de abrir, de potenciar un mercado de capitales, que vengan capitales externos a invertir acá, al país.
El caso es que de un Estado en donde el 70% de la economía nacional es llevada a cabo directamente por él, en beneficio del colectivo nacional, se reemplaza ese ordenamiento económico por uno en el cual el Estado retrocede, maneja algunas cosas que son fundamentales, se liberan los presos, y la apuesta es entonces a que ahora la persona, el individuo, la consumidora son libres de elegir qué comprar, qué adquirir y qué cosas hacer con su vida. Supuestamente esto traería más libertad, posiblemente una libertad económica. Desde mi punto de vista crítico, tal vez un espejismo, pero también ninguna libertad política. En Chile se vive en estado de emergencia por años. En un momento inicial, toque de queda. Una suerte de militarización de la vida civilizada, de alguna manera. Y esto por el apoyo de un importante sector de la población civil, eso hay que decirlo. Los militares no dieron el golpe de Estado solos. Detrás hubo un segmento de la opinión nacional que creyó, ilusamente, a mi juicio, me puedo encontrar entre ellos incluso, no tengo ningún problema en decirlo, creyó ilusamente en esas promesas de transformación, en esas promesas de cambio, de libertad económica. Pero por años no tuvimos congreso, no tuvimos partidos, no tuvimos debate, no tuvimos la generación de una cultura cívica. Y hoy día entonces, a lo largo de los años, eso pesa. Eso pesa en el bajo nivel de participación política de la población en mi país. Es un tema de discusión. Eso pesa hoy día en la discusión del papel de los estudiantes y los cambios que se impulsan en mi país en materia de educación superior. La historia, el acontecer histórico produce cambios. Algunos cambios en este recorrido que hemos hecho fueron positivos para quedarse. Otros fueron flor de un día y fueron zarandeados, de manera tal que para comprender el Chile contemporáneo, para comprender los debates que hoy día hay en nuestra sociedad, es necesario mirar los desencuentros que tuvimos en el pasado. Se ha dicho que hubo violencia durante la Unidad Popular. Sí, pero fue una violencia conflictual. Condenamos la violencia en todas sus formas. La violencia conflictual a nadie le agrada que lo saquen de su casa en empujones porque lo van a expropiar. Yo puedo tratar de comprender esas situaciones, puedo tratar de entenderlas, políticamente incluso. Pero la violencia que hay con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, mi colega Dani González acaba de publicar un libro que lo traje para la universidad, que me refería a Gran Concepción. Él tiene el mérito de diferenciar entre la violencia conflictual política, de intereses políticos, económicos, civiles, que convergen en el Parlamento o que acontecen en la protesta de la calle, en una democracia, con todos los problemas que significó el gobierno de la Unidad Popular, sí. Pero es distinta esa violencia a la violencia institucional que se enseñoreó después en nuestro país. ¿En dónde? En silencio. La captura de personas, el arresto de personas sin formulación de cargos, su traslado a lugares que no son cárceles, no colocadas a disposición de juez competente si es que acaso hubiese cometido un delito, el desaparecimiento de personas, la ejecución de personas sin juicio. Un cúmulo de violencia
que más encima no obedece a una situación de conflicto político económico inmediato. Podríamos discutir si correspondía o no en una cuestión de control del poder público aquello, ya, se puede discutir, pero es una violencia además pagada por los dineros de los contribuyentes chilenos, porque son agentes del Estado chileno quienes cometen esas acciones, son instituciones de las Fuerzas Armadas quienes cometen esas acciones, y el Poder Judicial no hace nada. Hay un ministro de la Corte Suprema, no recuerdo el nombre de este minuto, pero declaró que lo tenía en curso la presentación de los recursos de protección, justamente de personas que eran arrestadas o perseguidas por razones políticas y de las que después, en muchos casos lo menos, no se sabía de ellas. Entonces, ¿qué nos pasó como sociedad? Que tuvimos que tragarnos esa tremenda píldora. Bueno, ahora estamos con toda seguridad que el problema de los derechos humanos llegó para quedarse. La Declaración de los Derechos Humanos terminando los años 1940, entre los derechos humanos se menciona la vida, se menciona la propiedad, se menciona una diversidad de derechos. Bueno, uno de los más importantes, el de la vida, justamente ese ha sido muy vulnerado en el país. Y eso llevó a que cuando volvió la democracia, sendas comisiones, primero la Comisión Rettig, trató de hacer un cálculo, y los cálculos que hay son estimativos de gente que vio vulnerados sus derechos humanos. Después la Comisión Vale llegó a establecer un cálculo aproximado de cuántos habían sido los maltratados o torturados. Yo creo que no es una cuestión de número. De hecho, he tratado de aprenderme los números de las víctimas, por aquí los tengo anotados. Es más bien un problema ético. Me cuesta mucho abordar el tema porque los números son fríos, pero por otra parte señalan una realidad terrible. Según la investigación de Vidal Rázaga, un apellido vasco, ¿verdad? Muy usual en nuestro país, por cierto. Las víctimas producto de la resistencia al golpe de Estado en Chile, en esos minutos no llegarían a... Es decir, el fuego que supuso la intervención militar tuvo un alcance menor solamente en Santiago y en algunos otros lugares, no tuvo una gran expresión. Pero los números del informe Rettig en términos de víctimas de violencia política, el informe de 1991, se habla de, en un primer lugar, de 2.300 víctimas. 164 víctimas que no tienen nada que ver con el 11 de septiembre, sino que son víctimas políticas. Pero hay más de 2.000 víctimas calificadas de víctimas de violación a sus derechos humanos. 90 muertos por atentados cometidos por particulares. 640 casos respecto de los cuales no puede formarse convicción y es necesario seguir investigando. Sobre prisión política y tortura, las cifras llegan a 30.000 personas afectadas. Y se discute sobre si las indemnizaciones que ha llegado a algunos de los familiares o víctimas que han sobrevivido a esta cuestión, se discute qué tan importante es si el monto es suficiente o es insuficiente. Incluso hasta se investiga falsa documentación que ha significado que alguna de estas indemnizaciones vaya a dar a mano de gente inescrupulosa. Cuestión que se está investigando en el país en este momento. Para cerrar, yo creo que los desencuentros políticos de la democracia chilena de hace 40 años marcaron profundamente diversas generaciones en el país. Pero estoy cierto, como estudioso de la historia, que el problema de la intolerancia, de los desencuentros políticos, de la carencia de capacidad para encontrar convergencias en la diferencia y, por cierto, el problema de los derechos humanos, el próximo siglo nos va a encontrar
todavía preocupados de ello, para intentar comprender. Porque hay expresiones de violencia política ejecutadas que tienen tal nivel de crueldad, de espectacularidad, de enfermedad mental, que no nos atrevemos a abordar. Y este es un tema que llegó para quedarse. Muchas gracias por su tiempo.